Hola, soy Paulina Bellicia, nutrióloga clínica y psicoterapeuta, especialista en trastornos de conducta alimentaria, y te doy la bienvenida al primer episodio de Lo que alimenta, un espacio donde quiero compartir contigo todo lo que realmente nos nutre. Sí, vamos a hablar de comida, pero sobre todo de cómo nuestras emociones, pensamientos e historias influyen en la forma en que comemos, porque lo que nos nutre va mucho más allá de lo que hay en el plato. Este espacio lo pensé para mis pacientes y para todas las personas que están en el camino de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Sé lo difícil que es encontrar espacios realmente seguros, no detonadores de reflexión. Esto es para ustedes, un lugar para reflexionar, aprender, sentirse acompañadas y recordar que no están solas en este proceso. Hoy quiero empezar desde el principio, mi historia, porque creo que cuando compartimos nuestras historias dejamos de sentirnos solos y porque quiero que sepas de dónde vengo, qué me trajo hasta aquí y por qué me dedico a acompañar a las personas en este camino de reconciliarse con su cuerpo y con la comida. Antes de empezar, quiero decirles que en este episodio voy a hablar de conductas alimentarias y experiencias dolorosas relacionadas con el cuerpo. Si sientes que no es el momento de escucharlo, cuídate y ponle pausa. Yo siempre fui una niña grande. Siempre fui de las altas de mi generación. Recuerdo sentir rechazo a ser alta y grande porque a las chaparritas siempre las ponían adelante en todo y a la niña le gustaba estar adelante, sobre todo en los bailes de la escuela. Mi primer recuerdo de sentirme incómoda con mi cuerpo fue muy chiquita. Yo creo que tenía 7, 8 años, es que puede ser que menos. Cada Semana Santa y verano mi familia se reunía en la playa. Todos mis primos y yo esperábamos esos viajes. Ver a las mismas familias de siempre, los amigos, jugar, nadar, pero ese año algo había cambiado en mí. Ya era consciente de cómo se veía mi cuerpo y por primera vez me sentí inadecuada. Esos meses antes de verano, sin darme cuenta, ya vivía con una presión nueva. Me tengo que ver mejor. Imagínate, 7 años y las mujeres ya nos estamos contando esa historia. Recuerdo perfecto que unas semanas antes del viaje quise ponerme a dieta. Me acuerdo de agarrar una bolsa de Doritos y tratar de leer la etiqueta para entender qué decía. Como no entendía nada y me daba pena preguntar, solo me fijaba en los gramos. Según yo, si decía 200 gramos netos, eso era lo que yo iba a engordar. Y ahí me ves, haciendo mis cálculos y pensando, bueno, sí valen la pena esos 200 gramos. Me los comía para luego obviamente sentir culpa. Lo pienso hoy y me quiero abrazar. A partir de ahí, empecé a medir mi panza con la mano todas las noches. Literal, cuando me acostaba, me medía la panza con los dedos. Así. Si hoy eran 4 dedos, mañana no podían ser más. No podía crecer. ¿Te das cuenta? A los 7 años ya estaba convencida de que había algo que corregir en mí. Era muy chica para sentirme inadecuada solo porque no era petita. Llegó ese verano y a partir de ese año dejé de caminar tranquila en traje de baño. Nunca más volví a pasearme en bikini sin tener una toalla enrollada. Y eso me duró más de 13 años, hasta que empecé a trabajar en mi relación con mi cuerpo. Pasó el tiempo y poco a poco fui dejando los refrescos, convenciéndome de que ya no me gustaban. Pedía comida distinta a la de mi familia, me metía a clases extras o algún deporte nuevo y le pedí a mi mamá 1000 veces que me llevara con una nutrióloga, hasta que me llevó con una muy famosa en esa época que se llamaba Quitaquilos. ¡Ugh! Solo el nombre ya me choca. Durante mi dieta de Quitaquilos, me metí a atletismo y lo odiaba, pero me quedé porque veía cómo estaba bajando de peso. Nunca se me va a olvidar cómo mi mamá llegaba a recogerme a mi clase de atletismo comiéndose una bolsa de platanitos y yo me enojaba. De verdad, me enojaba. En mi cabeza era como,
¿cómo se atreve a hacerme esto? Mi hermana en esa época tenía de moda pedir pizza entre semana y para mí era un martirio. Me daba coraje. Pasé por querer comer poco, pedir mi comida sin grasa, evitar ir a restaurantes, que si me conoces, sabes que hoy es impensable para mí porque amo salir a comer rico. Forzaba a mi novio a llevarme solo a lugares healthy. Hice todo lo que pude. Intenté cenar sin carbohidratos y pocas veces lo lograba. Trataba de dejar las papas, que es mi comfort food, para solo terminar comiéndolas en exceso cuando las tenía cerca. Y aunque en ese momento todo giraba alrededor de mi cuerpo, hoy entiendo que en el fondo no era solo una historia de peso o de comida. Era una historia de ansiedad, perfeccionismo y necesidad de control. Mi relación con la comida era solo una forma más en la que mi cuerpo expresaba lo que mi mente no sabía cómo decir. Con el tiempo me fui metiendo al mundo de la salud mental porque no tuve de otra. Yo jamás me identifiqué con la ansiedad. Si alguien me hubiera preguntado, habría dicho con toda seguridad que yo no soy una persona ansiosa y que nunca lo he sido. Siempre he sido funcional, productiva, fuerte. Pero un día, en terapia, mirando hacia atrás, me cayó el 20. Sí fui una niña con ansiedad, solo que nadie me ayudó a ponerle nombre. Nunca tuve ataques de pánico ni nada visible, pero mi ansiedad se expresó en el cuerpo. Cuando era chica, tuve muchos tics. No entendía por qué. Solo sabía que mi cuerpo hacía cosas que yo no decidía. Después supe que los tics son descargas nerviosas, una forma en que el cuerpo libera lo que la mente no puede sostener. En mi caso, había muchas cosas pasando. Conflictos familiares, inestabilidad emocional, falta de validación y un nivel de exigencia enorme conmigo misma. Yo quería hacerlo todo perfecto. Como las cosas en mi casa no estaban tan bien, yo no quería fallar, no quería incomodar, no quería causar problemas. Quería ser la de mejores calificaciones, la buena en los deportes, la mejor persona, la amiga de todos. Y cuando un niño no puede decir con palabras lo que siente, el cuerpo encuentra otras vías. Los tics fueron mi manera de sobrevivir a mi entorno sin colapsar. Aprendí que no era algo mal en mí, era algo que estaba intentando protegerme. Cuando eres niño y no tienes el lenguaje emocional, apoyo o conciencia para expresar lo que sientes, el cuerpo saca la atención como puede. Y aquí entran los tics, que pueden ser parpadeos fuertes, movimientos repetitivos, sonidos involuntarios, tensión en cuello o cara. El tic es una descarga automática del sistema nervioso, no pensada. Con el tiempo, cuando crece tu capacidad cognitiva y aparece el pensamiento lógico, el sistema cambia de estrategia. El cuerpo ya no solo descarga, ahora la mente empieza a verificar, controlar, repetir acciones, buscar seguridad. Y ahí nacen los rituales compulsivos. Revisar puertas, la llave del agua, la estufa, la luz, contar todo lo que se te ponga enfrente. La ansiedad ya no se expresa en el cuerpo de forma automática, sino en la mente de forma obsesiva. Y yo lo viví todo. Mis tics fueron cambiando de forma. Me quitaba uno y llegaba otro. Y de repente ya también tenía TOC. Revisaba si había cerrado la llave del agua 8 veces, la estufa 10 y la puerta 20. Contaba todo lo que pasaba enfrente de mí. Era demasiado cansado, pero no podía parar. En esa época ir a terapia no era común. Mi mamá me llevó a una o dos sesiones con una psicóloga o coach, I think so, no me acuerdo ni qué era. Solo fui esas 2 veces. Y me dio un consejo que les puede parecer tonto, pero en ese momento me cambió la vida. Me dijo que me imaginara que esa voz que me decía que revisara todo era un león.
y que cada vez que le hacía caso era como darle un steak. ¿Qué pasa si le das a un león 50 carnes al día? El león crece, se hace fuerte y empieza a dominarte. Pero si lo dejas sin comida, se debilita. Cada vez que lo ignoras, le vas perdiendo el miedo. Y así fue. En un mes los tics desaparecieron y ya no tenía TOC. Me encanta porque este ejemplo lo uso hoy en consulta con mis pacientes. Así, también se siente la voz de un trastorno de conducta alimentaria. Es la misma voz controladora que te dice qué hacer, pero de diferente forma. Con el tiempo entendí que toda mi vida, de alguna forma, he estado aprendiendo a regular mi sistema nervioso sin saberlo. Desde chica, ordenaba mi espacio, respiraba profundo, rezaba, era muchísima, pero mi espiritualidad, a pesar de que hoy la vivo súper diferente, siempre me ha dado un sentido profundo de seguridad, de sostén, de pertenencia. Siempre he sido una persona muy, muy intuitiva. Y hoy veo cómo eso me salvó, porque estando chica, sin tener información y con la mínima ayuda, empecé a hacer cosas que se sentían bien en mi cuerpo, que me daban tranquilidad, y la ansiedad, los tics y el TOC se fueron y nunca regresaron. Pasaron los años y los temas y estrategias de salud mental siempre me llamaron la atención. Me metí mucho a la meditación, aprendí a regular mi sistema nervioso, empecé a hacer cursos, a aprender más, a leer libros de crecimiento personal y hasta el día de hoy es uno de los temas que más me interesan en la vida, porque me han hecho tanto bien. Y creo que por eso hoy puedo mirar atrás con ternura y entender que mi cuerpo nunca fue el problema, solo estaba intentando protegerme. Y si hay algo que he aprendido en este proceso es que nuestra historia con el cuerpo nunca empieza con nosotras, empieza mucho antes. En lo que vimos, escuchamos y aprendimos de quienes nos criaron. Los tics y el TOC desaparecieron, pero ahora me concentraba en controlar a mi cuerpo. Con los años me di cuenta de que mi historia estaba entrelazada con la historia de los cuerpos de mi familia. Mi mamá, que siempre ha sido delgada, nunca me prohibió comer. Jamás me señaló ni me hizo sentir mal por mi cuerpo, pero sí me trataba de enseñar a comer etiquetando. Esto es bueno y esto no. Esto es chatarra, de esto poco. Y también escuché su diálogo interno. Ya no puedo comer más pan, ya me pasé. Tal persona engordó, pobrecita. Mejor escondí los gansitos para que no se los coman. Comentarios que parecen inofensivos, pero que cuando eres niña absorbes y los vuelves tuyos. A mi papá siempre lo vi vivir con miedo a ser gordo, con miedo a heredar la genética de la mayoría de su familia. A pesar de que no es gordo, aplicaba todas las herramientas que podía para evitar que en algún punto ese mal lo alcanzara. Lo vi cenar fruta toda mi vida. Hasta el día de hoy, esa es su cena. Tomar pastillas para encapsular la grasa y no absorberla antes de comer algo grasoso. Nunca lo vi comerse un Oreo con relleno. Siempre le quitaba lo blanco con un cuchillito. Lo veía perder el control cuando comía su comida favorita. Y esas cosas nunca fueron vistas como algo malo o algo raro. Yo lo veía como algo totalmente normal. De mis abuelas aprendí otras historias. Una de ellas siempre quería encajar, verse siempre bien, guapa, perfecta, cumplir con el ideal de la guapa porque siempre lo ha sido. Mi otra abuela, igual de preciosa, siempre ha vivido en un cuerpo más grande, y las veces que la he visto sufrir por no encontrar ropa bonita en su talla, verla salir decepcionada de las tiendas, sintiéndose inadecuada, encienden en mí un deseo profundo de que esto cambie, de que nunca ninguna persona que amo tenga que pasar por esa falta de representación y de injusticia. Me parece injusto. Hay datos que indican que entre el 55 y 70% de los cuerpos en Latinoamérica no les quedan las tallas que hay en las tiendas. Me duele porque he visto lo que les duele. Y luego estaba mi hermana mayor.
Recuerdo verla cenar atún, sin mayonesa, sin pan, sin tortillas, sin nada, porque quería llegar más flaca al viaje con sus amigos. Y por último está el resto de mi familia. Muchos se han hecho cirugías para bajar de peso, la mayoría de veces en secreto. Escuchaba cómo cuando alguien llegaba y les preguntaba, wow, pero ¿cómo bajaste tanto de peso? Respondían con CrossFit o con cualquier otra excusa para no decir me operé. Y muchas veces los veía levantarse de la mesa para ir a vomitar porque habían comido demasiado rápido después de la cirugía, y es uno de los efectos secundarios. Y yo, como todas hemos sido, fui esponja. Absorbí las insatisfacciones, las quejas que las mujeres de mi familia tenían con su cuerpo y las volví mías. Y ahí entendí que esta lucha contra el cuerpo atraviesa generaciones y contextos. Nadie parece salvarse de este malestar. Más tarde llegó Instagram y todo se intensificó. Compararme, compararme, compararme. La insatisfacción con el cuerpo ya estaba ahí, pero con las redes sociales venían en aumento. En mi familia nunca nadie tuvo un diagnóstico formal de un trastorno de la conducta alimentaria, pero la verdad es que la insatisfacción y el esfuerzo constante por perder peso siempre estuvieron presentes, incluso en cuerpos delgados. Y es aquí donde quiero pausar un momento para decir algo importante. Sé que no se puede hablar de este tema sin reconocer la violencia sistémica hacia los cuerpos gordos y el privilegio enorme que tienen los cuerpos flacos en la sociedad en la que vivimos. La violencia médica, porque siempre que entra una persona gorda a un consultorio, los doctores, sin siquiera hacerle al paciente unos análisis clínicos, ya le están echando la culpa de todos sus males a su peso. La discriminación laboral, porque a las personas gordas instantáneamente se les clasifica como flojas, cuando no tiene nada que ver una con la otra. Está demostrado que las empresas prefieren contratar a personas delgadas que a personas gordas. Los comentarios familiares, la gordofobia en cada espacio, todo eso termina pesando mucho más que cualquier número en la báscula. Y yo cuento mi historia siendo consciente del privilegio con el que lo hago. Hablar desde un cuerpo que siempre ha sido más cercano al ideal trae ventajas que otras personas no tienen, y eso es algo que nunca debemos de perder de vista. Durante años dediqué gran parte de mi energía a intentar ser más delgada, más bonita. Me metí en el mundo del cardio, de contar calorías, de cuidarme, y lo llamaba estilo de vida, nunca dieta. Llevaba postres healthy a las reuniones, convencida de que ese era el camino. Me obsesionaba con lo que comía y lo que quemaba. Evitaba los carbohidratos, comía más proteína a pesar de ya no sentir hambre. Literal me acuerdo perfecto de cómo me seguía sirviendo pollo, a pesar de estar hasta acá, porque según yo, seguía necesitando más proteína para que las piernas me crecieran. Ignoraba todo lo que mi cuerpo me pedía. Durante este proceso, obviamente recibí muchos comentarios positivos. Qué disciplinada eres, qué flaca te ves. Y aquí hago una pausa para preguntarte, ¿cuántas veces has recibido cumplidos por conductas que en el fondo sabías que no eran sanas para ti? Es fuerte porque esos comentarios refuerzan todas esas conductas que nos hacen daño. Nos dan a entender que vamos bien porque en el fondo lo único que nuestro corazón anhela cuando estamos en esta lucha constante con nuestro cuerpo es sentirnos aceptadas, vistas, valoradas y queridas. Estudié nutrición convencida de que esa era la solución a todos los males. Y sí, aprendí mucho, pero con el tiempo también tuve que desaprender muchísimo. Hoy puedo decirte que llevo muchos años viviéndome diferente, en total libertad y conexión con mi cuerpo y conmigo. No como impulsivamente porque ya nunca me restrinjo. No como cuando mi cuerpo no lo necesita porque aprendí a gestionar mis emociones con otras herramientas. Nunca he vuelto a pensar en calorías o en la cantidad de grasa o de carbohidratos en lo que como, porque sé que el set point o peso natural existe y no me peleo con él.
Hoy elijo moverme y hacer actividad física desde el amor y la celebración a mi cuerpo, no desde el castigo. Y nunca había sido tan constante como ahora. La salud no tiene talla y el valor de un cuerpo jamás depende de su tamaño. Hoy miro la comida por lo que realmente es, un regalo. Es recuerdos, personas, culturas. Es placer, conexión con quienes amamos, motivo de celebración. Y durante este proceso vi algo más. Vi cómo las historias de mi cuerpo moldeaban la forma en que yo veía los cuerpos de los demás. ¿Conocen esa frase que dice, lo que juzgas en los demás es un reflejo de lo que no aceptas en ti? Pues con el cuerpo pasa igual. La forma en la que criticas o piensas de los cuerpos ajenos siempre refleja y generalmente intensifica la forma en la que juzgas el tuyo. Por eso, más que un tema externo, es un trabajo interno y profundo, de cuestionar creencias, de construirlas y transformarlas. Solo así se puede construir una relación más real y compasiva con nuestro propio cuerpo. Me tomó tiempo y mucho trabajo interno aceptar mi historia, regresarme al principio. Reconocer cómo mis privilegios, mi genética y también mis desventajas sociales moldearon mi relación con mi cuerpo. Y entendí algo fundamental. Cuando podemos contar nuestra historia desde el inicio, podemos empezar a reescribirla. Podemos elegir cómo queremos que siga el próximo capítulo. Aceptar y entender mi historia fue lo que me permitió sanarla. Pasé de estar atrapada en la preocupación por mi cuerpo a centrarme en cómo me siento, en mi energía, en mi vida. Y por eso hago lo que hago hoy. Porque sé lo que significa vivir en ansiedad, peleada con tu cuerpo, obsesionada con la comida, y también sé lo que significa liberarse. Mi trabajo y este podcast nacen de ahí, del deseo de acompañar a quienes hoy viven esa lucha, para recordarles que no están solos y que del otro lado del trabajo interno hay una libertad y una paz que nada ni nadie te puede volver a quitar. Gracias por estar aquí, por escucharme, por abrirme su corazón. Es de verdad un honor poder acompañarlos de alguna u otra forma en este camino de sanación. A mis pacientes, gracias por permitirme ser parte de su camino. Les mando muchos besos tronados y en los próximos episodios voy a estar compartiendo muchos temas que pueden ayudarte a mirar tu cuerpo y tu vida desde otro lugar. Si este episodio resonó contigo, te invito a suscribirte y a compartirlo con alguien que lo necesite. Y si hoy sientes que tu relación con tu cuerpo y con la comida está afectando otras áreas de tu vida, por favor, busca ayuda profesional. No tienes que hacerlo sola. Esto fue Lo que alimenta, un recordatorio de que lo verdaderamente importante no es cómo se ve tu cuerpo, sino cómo eliges vivir dentro de él.